Buenísimo, pues ya estamos grabando y vamos ya listos con nuestra sexta sesión de este tema que nos está ganando. Yo avanzo en clase, pero el mundo avanza en fregadazos y pues parece que nos están ganando las noticias. Este, pero bueno, ahí nos da tema para seguir un rato más, ¿no? Y hoy vamos con la sexta sesión, que es China, ¿no? China, paciencia estratégica, comercio y control, ¿no? Vamos a ver, pues precisamente un poquito qué pasa con China en este nuevo proceso, ¿no? Eh, um, y hacia dónde se está moviendo y de dónde viene también la forma de actuar de China, ¿no? Para entender un poquito, vamos a recorrer un periodo largo de la historia china para, pues, entender la situación de la China actual. Entonces, pues, nuestra clase de hoy abarca el siglo de la humillación, Mao y la reconstrucción del Estado, Deng Xiaoping y la jugada de 1978 y Xi Jinping y la ambición global. Este, pues vamos por ahí a arrancar, ¿no? Eh, um, Primero que nada, sí, para entender la China de hoy, la paciencia, la manera de negociar, la forma de enfrentarse a Occidente, hay que empezar por algo que pues a veces se nos olvida por completo, ¿no? China no funciona como funciona Occidente. China funciona con tiempos largos. China piensa en periodos largos de historia, porque no está pensando en las próximas elecciones. Nosotros estamos acostumbrados a ciclos políticos muy cortitos y China no funciona de esa manera. China funciona con mucha paciencia, con mucha calma. Este, no es un país que tenga una historia que la lleve hacia la democracia, ¿no? Otra vez, nosotros pues tenemos nuestro concepto muy claro de que la democracia y el libre mercado son la forma correcta de gobernar y son la forma correcta de funcionar y bueno, pues eso nos obliga a pensar en periodos de 4 a 7 años según el país, ¿no? China no funciona con un sistema de libre mercado democrático, por supuesto, y por ende no tiene que pensar en procesos de 7 años. Además, China es una civilización milenaria. China es una de las civilizaciones más antiguas de, del planeta, ¿no? Y es muy importante entender cómo China durante un tiempo muy importante fue nada más, pues el centro del mundo, la civilización avanzada y el imperio más rico del planeta, ¿no? Durante casi 2000 años, China se ve a sí misma claramente con estas características y durante un periodo muy largo de la historia de la humanidad, el centro político del mundo, la civilización avanzada, estuvo centrada en China. Pero de repente, ¡pum!, llega el siglo XIX. Y cuando llega el siglo XIX, llega algo que los chinos no estaban esperando, ¿no? Un mundo que está cambiando muy a prisa y que de repente empieza a ser dominado por las potencias industriales europeas. Potencias que no venían a comercial, venían definitivamente a imponer sus reglas. Entonces, pues el mundo de pronto empieza a cambiar muy violentamente y a gran velocidad. China no está hecha para estos cambios. La historia de China se ha dado de una forma muy diferente. China no ha entrado de lleno en este periodo de industrialización y pues llega el siglo XIX y llegan grandes cambios para
para el imperio chino. Pero tenemos que entender que China no funciona como Occidente y entonces de entrada China tiene una historia, una memoria histórica muy larga, ¿no? Y esa memoria pesa muchísimo en la forma en la que el país entiende el poder, el respeto y el lugar que deben de ocupar en el mundo. Como habíamos empezado a comentar, pues sí, durante casi 2000 años China se veía a sí misma como el centro del mundo, como la civilización más avanzada, como el imperio más rico del planeta, mientras en Europa los reinos estaban fragmentados, peleándose entre ellos, con economías relativamente pequeñas, pues China ya tenía grandes ciudades, sistemas administrativos complejos, redes comerciales enormes, una burocracia sumamente sofisticada. Seguía siendo un imperio de enormes dimensiones. Y el imperio chino funcionaba con una lógica muy particular. No pensaban en el mundo compuesto por una serie de estados iguales entre sí, ¿no? Como lo imaginaría la diplomacia moderna. Para los chinos, el mundo estaba organizado de otra forma y en el centro de toda esta organización se encontraba China, ¿no? El propio nombre del país lo refleja. En China, en chino, China se llamaba Shonguo, que significa el reino del centro. Y en realidad, alrededor de este reino del centro, pues estaban los demás pueblos a los que China no veía definitivamente como iguales ni de lejos, ¿no? Que eran pues Corea, Vietnam, los reinos de Asia Central, Japón en ciertos momentos. Luego, pues hay una voltereta muy violenta precisamente cuando Japón invade territorios chinos y Japón se empieza a convertir en un gran imperio, ¿no? No eran colonias, Corea, Vietnam, los reinos de Asia Central, no eran colonias, pero sí se entendían como civilizaciones periféricas que reconocían la superioridad cultural del imperio chino. Era un sistema de relaciones internacionales muy diferentes al europeo, ¿no? Europa pensaba en equilibrio de poderes, China pensaba en una jerarquía civilizatoria. Y esa sensación de superioridad, pues no nada más era cultural, también en su momento realmente China fue una gran cuna civilizatoria, China fue el punto de las más grandes invenciones de su época, ¿no? Este, fue durante siglos el lugar donde aparecieron las innovaciones más importantes. En China apareció la pólvora, la brújula, el papel, la imprenta, ¿no? Tecnologías que después van a transformar brutalmente a Occidente, pero que empiezan a aparecer en China muchísimo tiempo antes de que empiecen a aparecer en Occidente. En muchos momentos de la historia, si hubieran preguntado cuál es la economía más grande del mundo, pues la respuesta inmediata y más que obvia habría sido China. Europa tenía muy poco que ofrecerle a China y China tenía mucho que ofrecerle a Europa, ¿no? Durante mucho tiempo los europeos compraban enormes cantidades de productos chinos y claro, esto se pagaba principalmente con plata. Entonces, durante siglos, el comercio con China, pues es un comercio, digamos, desigual a favor de China, ¿no? La queja que ahora tiene Trump por ahí, por cierto, del comercio desigual, ¿no? Pues era un comercio desigual claramente a favor de China. Los países europeos traían sedas, traían porcelanas, traían muchos productos
de China, y en realidad ellos tenían poco que ofrecer a cambio, ¿no? Y esto generaba pues un déficit comercial, obviamente, ¿no? Y pues mucha plata de Europa pues salía rumbo a China y no tenía un retorno, desde luego. Desde la perspectiva china, pues claro, el mundo funcionaba perfectamente, ¿no? El imperio chino era grande, la economía era fuerte, su cultura era prestigiosa, y pues China se veía a sí misma como una civilización completa, como una civilización avanzada, y pues ahí les vendía a los europeos sus productos maravillosos, y pues no, Europa no tenía nada que ofrecer verdaderamente a cambio. Los chinos consideran que no tenían que aprender demasiado de los extranjeros, ¿no? Al contrario, por lo general los extranjeros eran vistos como bárbaros lejanos. ¿Mm? Que lo mismo pasaba curiosamente con Japón, ¿no? También veía a los extranjeros como una bola de salvajes. Japón reaccionó encerrándose en sí mismo, y China mantenía cierta relación comercial con Europa, pero pues los veía precisamente como bárbaros y como una civilización que tenía poco que ofrecer. Pero llega el siglo XIX, y con el siglo XIX llega algo que pues los chinos no esperaban. Un mundo que empieza a cambiar muy rápido y que de pronto está dominado ahora por las potencias industriales europeas. Potencias que claramente ya no venían a comerciar, ahora venían con una intención que va mucho más allá del comercio, desde luego, que era la intención de imponer reglas. Ya habíamos dicho que en gran parte la historia es geografía, ¿no? Y sí, fue una suerte geográfica, fue una suerte energética, fue una suerte de repartición de suelos, lo que hizo que fuera Inglaterra el primer país en dar este gran salto tecnológico, ¿no? ¿Qué es lo que hace que sea Inglaterra el primer país en dar este gran salto tecnológico? Los yacimientos de carbón. China tiene carbón, desde luego, y lo tiene en enormes cantidades, pero en este momento del siglo XIX, quien encuentra los mejores yacimientos de carbón y sobre todo los yacimientos más accesibles para su, para su momento histórico es Inglaterra, ¿no? Y al encontrar los yacimientos más accesibles para su momento histórico, pues por supuesto será el primer país que empiece a buscarle un uso importante a esta fuente de energía, ¿no? Este, y que empiece a desarrollar las máquinas de vapor, las locomotoras, los primeros barcos que se desplazan a grandes velocidades. Digo, para nuestros conceptos modernos, pues eran unas tortugas, ¿no? Pero el pasar de la vela al vapor, pues por supuesto que es un salto tecnológico gigantesco. Y esto se da primero en Inglaterra y de ahí se empieza a dar en Europa, lo que genera que los europeos sean básicamente más rápidos en su capacidad de movilizarse, más capaces en cuanto a su producción para generar una cantidad monstruosa de productos que deben de distribuirse por el mundo, ¿no? Y al mismo tiempo que empiecen a generar también mejores armamentos. Y paz, se da el choque entre dos visiones del mundo, la china y la europea, ¿no? Y eso es lo que abrirá este momento histórico que los chinos recuerdan con un nombre muy fuerte, ¿no? Que es el siglo de la humillación. Un nombre que desde luego
todavía utilizan los políticos, que aparece en los libros de historia y que se estudia en la historia oficial de China, el siglo de la humillación. ¿Y qué es el siglo de la humillación? Pues precisamente este momento histórico en el que Occidente llega, se impone, impone sus reglas, impone sus estrategias de mercado, ¿no? Y China no tiene manera de responder y de defenderse ante esta nueva misión. Este siglo, llamado el siglo de la humillación, pues empieza con algo que, bueno, hoy pues sería prácticamente absurdo, desde luego, pero que en su momento cambia el equilibrio del mundo. Básicamente, las llamadas guerras del opio, ¿no? Las llamadas guerras del opio, cuando pues el cártel de Victoria pelea su derecho a comercializar con drogas y a imponer su propia ley fuera fuera de su territorio, ¿no? ¿Qué son estas guerras del opio? Pues básicamente lo que sucede es algo muy simple. Una de las potencias industriales más grandes del mundo le declara la guerra a un imperio milenario, básicamente para defender el derecho a venderles drogas, ¿no? A venderles opio. Eso sería, en un resumen simple, las guerras del opio, ¿no? El momento en el que Inglaterra dice, pues si yo quiero vender opio, voy a vender opio, y si China no quiere que yo venda opio en sus territorios, pues tendrá que derrotar al imperio británico en en una guerra. ¿Por qué? Porque el imperio británico decidió que lo que tenía que venderles a los chinos es opio, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues lo que ya habíamos dicho, ¿no? Este desbalance comercial entre China y Europa, ¿no? China tiene muchos productos que ofrecer, Europa no tiene que ofrecerle a China. Durante siglos los europeos estaban fascinados con los productos chinos como el té, la seda y la porcelana, ¿no? Productos de enorme demanda en Europa, y pues que había que traerlos de China, por supuesto. El comercio desequilibrado, Europa compraba muchísimo a China, pero China no le compraba nada a Europa, ¿no? Desde la perspectiva china, pues Europa tenía muy poquito que ofrecer. Y desde la perspectiva británica, pues esto pues no era el tipo de comercio que Gran Bretaña buscaba. Entonces terminaban pagando estas grandes cantidades de plata, ¿no? Y para China, claro, era fantástico, pero para Europa, pues empezaba a ser un problema interesante, especialmente para los británicos, ¿no? Gran Bretaña tenía una obsesión nacional con el té chino, la sigue teniendo, ¿no? Sigue todavía hoy. Inglaterra para a las 5 de la tarde para tomar el té, ¿no? Entonces, pues sí, hay una obsesión con el té. En el siglo XVIII, beber té era parte de la vida cotidiana inglesa, era un símbolo de los ingleses. Y ese té había que traerlo de China. Los británicos pues empiezan, bueno, ¿qué podemos nosotros venderles a los chinos para equilibrar el comercio? Y la respuesta pues termina siendo una de las decisiones probablemente más cínicas del comercio mundial. Los británicos dicen, pues nosotros podemos vender opio. Pero también no juzguemos el momento con con la normativa moderna, obviamente, ¿verdad? El opio en ese momento no era una droga prohibida, no había una prohibición ni nacional ni internacional respecto a la comercialización del opio. Era completamente legal. De hecho, los mismos ingleses pues también tenían sus fumaderos de opio, y mucha gente era adicta al opio.
probablemente no se había medido el, el daño que podría provocar la droga, pero vamos, también entendamos, no, en ese momento no es que fuera un producto ilegal. Ahora, claramente sí era una droga y claramente sí era adictiva. Oiga, prof, Sí, una pregunta. ¿El té es, antes de los chinos que enviaron el té, no había té en Inglaterra? no, el té, los tés provienen de China, Japón y la India. Entonces Y fue cuando ellos adquirieron esa costumbre de tomar té, los ingleses, fue cuando lo llevaron de China. sí, principalmente de China, y entonces los ingleses van adquiriendo la costumbre de tomar té, pues cuando lo empieza, conforme lo empiezan a importar de China. Y tiene un gran gusto en Inglaterra, desde luego, ¿no? Tanto así que, como decimos, pues todavía hoy tienen su hora del té y todavía hoy Inglaterra para 20 minutitos al día para que todo el mundo se eche su tacita de té, ¿no? ¿Ah? Ajá, Pero ok, viene de China. Lo adopta como una gran tradición Inglaterra, pero el producto viene de China. ok, gracias. Y los ingleses tampoco tenían opio en sus tierras, desde luego, pero tenían la India, ¿no? Y el opio se producía en grandes cantidades en la India británica. El opio también, los ingleses que también se vuelven muy adictos al opio y tenían sus fumaderos de opio por todo Gran Bretaña y les gustaba y disfrutaban, ¿verdad? Tampoco es inglés, obviamente, ¿no? Este viene de la India, pero pues en la India los ingleses tienen sus sembradíos de opio, lo llevan a Inglaterra y rápido pues lo encuentran como un producto interesante de exportación. ¿No? La lógica, pues simple, ¿no? Gran Bretaña produce opio en la India, lo introduce en China, los comerciantes lo venden, los chinos lo pagan con plata y de repente el flujo se empieza a invertir. Sin embargo, esto no le gusta a las autoridades chinas. ¿No? No les gusta a las autoridades chinas, empiezan a ver un peligro en el opio por ser terriblemente adictivo, empiezan a ver un desbalance económico y rapidito China prohíbe el comercio de opio. ¿No? Rapidito China dice, no, nosotros no queremos opio. Ujú. Pero, pues Inglaterra dice, pues nosotros seguimos teniendo opio y seguimos vendiendo opio y pues lo introducimos ilegalmente en China, no pasa nada, ¿no? Se introduce de forma ilegal en China, los comerciantes lo venden, los chinos lo pagan y el flujo de la plata empieza a voltearse completamente. Ahora la plata empieza a salir de China hacia Gran Bretaña y empieza Gran Bretaña a encontrar pues un gran producto en el opio, ¿no? Este, altamente adictivo, fácil de vender, ¿no? Pues simple y sencillamente dicen, pues de aquí somos, ¿no? Aquí hay aquí hay un negocio interesante. ¿Mm? Mm, No se les perdió la imagen, ¿verdad? Porque algo apreté aquí que no venía al caso. No. Bueno, ok, este, me estaba peleando con mi cámara y quién sabe qué apreté, pero creo que todo sigue en orden. Ok, entonces, pues China rápidamente dice no queremos opio, se declara que es ilegal el comercio del opio en China y sin embargo Gran Bretaña dice pues con permiso y a nosotros nos da exactamente igual, ¿no? Porque China detecta este otro peligro de la adicción. Funcionarios, comerciantes, campesinos, el consumo empieza a crecer rápidamente. El gobierno imperial de China empieza a alarmarse. Y el emperador rápido lo entiende no como un problema moral,
como un problema económico, político, como un problema que puede causar pues una problemática seria para los chinos. Y pues por eso lo prohíben, ¿no? Sí era un problema económico, desde luego, la plata salía del país, pero además era un problema que iba mucho más allá de la economía. La población de China se debilitaba, la administración se corrompía, ¿no? Y el gobierno pues decide hacer algo pues bastante lógico, como ya habíamos dicho antes, prohibir el opio, ¿no? El gobierno chino llega a un punto en el que dice, pues no, esto no debe de entrar a China. Y no Pregunta, profesor, solamente lo, ¿también ya tenía uso medicinal? O sea, para el dolor, ahí hacen la morfina, ¿no? sí, el opio también tenía su uso Ya, medicinal para ya el para ese dolor. entonces, Ujú. Ya desde entonces, sí, pero aquí el chiste es venderlo como una droga recreativa, ¿no? No como un medicamento. El opio que se exporta a a China y el opio que se usaba en Gran Bretaña en los fumaderos de opio, ¿no? Era una idea pues recreativa, pues me echo mi opio como me echo mi cigarrito, ¿no? Pero pues es más adictivo y ¿y causa dónde se estragos más producía? graves. Perdón, ¿Perdón? ¿dónde se producía? En la India. Ah, ok. En la India, que pues era territorio británico, ¿no? Ahora, el gobierno chino va más allá de prohibirlo, ¿sí? Más allá de prohibirlo, o sea, no se conforma con un decreto que diga, pues está prohibido el opio, ¿no? El opio se prohíbe, Inglaterra sigue mandando opio a China, el opio entra ahora de manera ilegal, por lo que el gobierno chino finalmente decide, pues, organizarse claramente para perseguir el tráfico de opio. En 1839, el emperador decide nombrar un funcionario específicamente para perseguir este, el tráfico de opio. Y un personaje sumamente respetado dentro de la política china, Lin Sexu, se convierte pues en algo así como el primer zar antidrogas de la historia, ¿no? China prohíbe el tráfico de drogas y nombra específicamente a este personaje cuya chamba principal será de aquí en adelante perseguir a toda costa y frenar a toda costa el tráfico de opio hacia China. Lin se toma muy en serio su chamba, ¿no? Su misión, acabar con el tráfico de opio, cerrar los depósitos extranjeros y restaurar el control del comercio. Entonces, llega al puerto de Cantón y toma una decisión radical. Ya dijimos que esta mercancía está prohibida. Como ya dijimos que esta mercancía está prohibida, pues automáticamente hay que confiscarla. Y confisca enormes cargamentos de opio de comerciantes británicas. Más de 20,000 cajas de opio son confiscadas por Lin Sexum en el puerto de Cantón y hace algo simbólicamente muy poderoso, ordena destruir toda la droga, la arrojan al mar. Este, este acto va más allá de lo práctico, ¿no? Lo práctico a lo mejor pues hay que requisarla y desaparecerla del mercado. Hacer un acto de destrucción, de aventarla al mar y demás, pues es también un acto simbólico en el que le están diciendo a los británicos, no vamos a permitir que esto entre a, a China. Ya dijimos que está prohibido y no vamos a permitir que esto entre a China. Entonces se destruye la mercancía, se arroja la mercancía al mar para que pues esto sea un acto visible. Claro, aquí empiezan las discusiones claras, ¿no? Para China esto es un clarísimo acto de soberanía. China ya dijo, aquí no entran drogas,
Los comerciantes británicos dijeron, me vale madre, es lo que tú opines. Entonces China pues hace una demostración de poder y de dejar claro su soberanía. Yo dije que no entra, lo decomiso y lo tiro al mar. Ahora, desde la perspectiva británica, pues le dan el giro obviamente muy interesante, ¿no? Es destrucción de propiedad británica. Y en una lógica del imperialismo del siglo XIX, eso justifica una respuesta militar. Y así comienza en 1839 la primera de las llamadas guerras del opio. ¿No? Como habíamos dicho, pues sí, este conflicto en el que una de las mayores potencias del mundo industrial le declara la guerra a un imperio milenario para defender el derecho a venderles droga. Este, China dice no entra el opio y Gran Bretaña dice pues por mis narices el opio entra. ¿No? Y cuando China intenta defenderse y destruye la droga, Gran Bretaña dice estás destruyendo propiedad británica y como estás destruyendo propiedad británica, entonces Gran Bretaña tiene todo el derecho de declararte la guerra. ¿No? Y pues de esta manera inician las guerras del opio. La problemática es muy simple. Para este momento, Gran Bretaña pues tiene todo un desarrollo industrial que China no ha empezado, ¿no? China aún no tiene un desarrollo industrial. ¿No? Entonces, pues los británicos llegan con algo que el imperio chino todavía no entendía de todo, pues esta ventaja tecnológica enorme que les da la revolución industrial, la capacidad de movilizar barcos y tropas a gran velocidad, principalmente esa va a ser la ventaja de Gran Bretaña en esta guerra, los barcos de vapor, ¿no? Los barcos de vapor con esa posibilidad de mover armamento, de movilizar tropa, de movilizar suministros a toda velocidad sin que China pueda responder a a la misma velocidad. Entonces, pues sí, para sorpresa de los chinos, llegan barcos de vapor, artillería moderna, ejércitos profesionalizados. China tiene mucha población y tiene ejércitos muy grandes. Pero Gran Bretaña tiene tecnología militar y al final del día la tecnología termina por imponerse y Gran Bretaña termina por ganar estas guerras. Gran Bretaña termina por ganar las llamadas guerras del opio. El resultado fue devastador y a partir de aquí empieza realmente lo que los chinos recuerdan como el siglo de la humillación, porque la derrota en la guerra del opio es el comienzo de una serie de tratados desiguales que abrían China a la fuerza al mundo occidental. ¿Sí? O sea, eh, China pierde la guerra del opio y no es que Gran Bretaña se conforme con decir, bueno, pues ahora me dejas comerciar este opio en tu territorio y asunto solucionado, ¿no? No, obviamente, a partir de aquí se le empiezan a imponer a China una serie de tratados terriblemente desventajosos, ¿no? En donde, pues además de que se le obliga a que Gran Bretaña puede vender en China lo que le dé su real gana, incluyendo opio. Eh, los extranjeros tienen un trato, pues, prácticamente de extraterritorialidad en suelo chino. Las leyes chinas no aplican para los comerciantes extranjeros que se empiezan a poner en determinadas zonas de China. Desde luego, el resto de Europa aprovecha esta situación, ¿no? Y pues sí, China empieza a verse completamente humillada, ¿no? Perdió
algo mucho más profundo que la guerra, perdió el control sobre su propio destino. Y entonces eso es lo que marca este llamado siglo de la humillación. A partir de ese momento, China entra en una etapa de casi 100 años de debilidad política, presión extranjera e inestabilidad interna, ¿no? Pues que hacen que los europeos, no nada más los ingleses, hacen que los europeos pues entren en territorio chino, comercien como les da la gana, generen leyes prácticamente de extraterritorialidad y demás, ¿no? La primera gran consecuencia es el Tratado de Nankín de 1842. En este tratado se obliga a China a aceptar condiciones que nunca habría aceptado voluntariamente, entre ellas la apertura de varios puertos al comercio extranjero, una serie de privilegios legales para los occidentales, indemnizaciones económicas enormes y una problemática que claramente seguimos viendo hoy, ¿verdad? La cesión de un territorio estratégico, Hong Kong, a Gran Bretaña. Y ese es pues el principio, los tratados de Nanking son el principio de este llamado siglo de la humillación, ¿no? A partir de ese momento las cosas se empezarán a poner pues cada vez más tensas para China. Potencias extranjeras comienzan a instalarse dentro de China, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia, Estados Unidos, ¿no? Y también una potencia asiática que empezaba a crecer rápidamente, Japón, y esto China lo ve aún más humillante. Que el Japón que ellos durante siglos vieron pues como un pueblo subordinado a la grandeza de China, ahora formara parte de estas potencias occidentales que se establecen en suelo chino, que ponen sus propias reglas en suelo chino, ¿no? Y que empiezan pues a hacer lo que les da la gana en territorio chino. Este golpe es terrible, ¿no? Las potencias crean dentro de China concesiones extranjeras, ¿no? O sea, ciudades y barrios donde las leyes chinas no aplican, donde los extranjeros tienen sus propios tribunales, donde el comercio está controlado por empresas occidentales y donde pues la ley china no aplica para ellos, no aplica para los extranjeros, ¿no? Que manejan sus propios tribunales, que manejan sus propias normas y sus propias leyes, ¿no? Y que en realidad ni siquiera es que digan, ok, nos regimos bajo la ley británica, o sea, cosas que en Gran Bretaña jamás se hubieran podido hacer, pues aquí los extranjeros se acomodan en China y no tienen ningún, ningún problema. En ese momento, el imperio chino estaba gobernado por la dinastía Qing. La dinastía Qing era una familia imperial, ¿no? Que pues se había mantenido ya durante varios siglos, que era un régimen muy, muy poderoso, ¿no? Como decimos, China no tiene una historia de democracia, por supuesto que no. China pasa de la monarquía absolutista a una serie de guerras que desembocan finalmente en el comunismo. Entonces, China no tiene una historia de democracia, por ende no tiene un pensamiento de democracia, ¿no? Ellos vienen primero que nada de la dinastía Qing, que llevaba varios siglos gobernando China, que era muy poderosa, que había creado un imperio muy poderoso, ¿no? Pero pues que ahora se ve con esta problemática enorme de esta presión extranjera, de esta intervención, de esta derrota en las guerras del opio. Y lo lógico, esto empieza a generar un enorme descontento entre la población china. Y esto empieza a causar rebeliones internas. Y conforme las cosas se van complicando, pues empieza a aparecer una marcada corrupción administrativa,
¿no? Y empieza a ser muy notorio el atraso militar frente a Occidente, ¿sí? Y esto pues empieza a debilitar a la dinastía Qing que llevaba un par de siglos en el gobierno. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, China empieza a vivir varias rebeliones devastadoras, una detrás de otra. Una de las más sangrientas fue la rebelión de Taiping, un conflicto interno que deja decenas de millones de muertos, ¿no? Este, Al mismo tiempo, China empieza a perder guerras contra potencias extranjeras, primero con Francia, luego contra Japón, y la derrota contra Japón, pues es especialmente traumática, porque Japón había sido durante siglos un país que veía a China como un referente cultural, porque los japoneses habían sido durante siglos vistos como inferiores por los chinos. Y entonces ahora de repente, pues que el mismo Japón derrote a China en una guerra, pues no, no está chido definitivamente, ¿no? Para principios del siglo XX, la situación es insostenible. El imperio está terriblemente debilitado, las potencias extranjeras siguen presionando y dentro del país empiezan a crecer movimientos revolucionarios. En 1911, pues finalmente ocurre algo que parecía impensable durante siglos. El imperio chino cae. Se, se, se termina este imperio que tenía cerca de 2000 años de continuidad. Y pues ¡pum!, se termina el imperio chino, ¿no? Se termina por una revolución nacionalista. Este, pero al mismo tiempo que estalla esta revolución nacionalista, estallará también una revolución comunista. Entonces, la problemática para China es enorme. Sí, los nacionalistas ganan la guerra, ¿no? Chiang Kai-shek expulsa a los emperadores, y empieza a construir su proyecto de Estado, ¿no? La idea de Chiang Kai-shek, un Estado nacionalista, fuerte, moderno, ¿no? Que es lo que debe de nacer de China. Pero, por otro lado, aparece el movimiento del Partido Comunista Chino. Y entre sus líderes aparece Mao Zedong, ¿no? Personaje que cambiará completamente la historia del país. Y entonces estos dos grupos ahora entran en una larga guerra civil. Entonces, China, que viene de ser un imperio milenario, ¿no? De repente ve, pues sí, a su emperador derrocado por una revolución nacionalista, pero inmediatamente una guerra civil entre nacionalismo y comunismo que empieza a prolongarse y a prolongarse y a prolongarse durante muchísimo tiempo, ¿no? En todo este proceso, además, se va a vivir la Segunda Guerra Mundial, una invasión japonesa a China, ¿no? Y la guerra civil entre estas dos facciones que continúa y continúa y continúa. Y el resultado final no llegará hasta 1949, cuando finalmente sean los comunistas los que ganan esta revolución y sea Mao Zedong quien proclama en Pekín la República Popular de China. Para muchos chinos, la propia historia, como se estudia y se analiza en China, esto marca mucho más que el fin que el fin de una guerra o que un cambio de gobierno. En realidad, este momento marca el final de un siglo de derrotas, o sea, el final de la humillación.
Y a partir de este final de la humillación, pues vendrá el comienzo de un nuevo intento de reconstruir la grandeza del país, ¿no? Desde luego, el camino no es fácil, el camino es durísimo. ¿Sí? Y Mao Zedong no se caracteriza por ser un líder humanitario precisamente, desde luego, ¿no? Sino pues por ser un líder que tiene que imponer este ideal comunista y tiene que pelear por la grandeza del país, por el resurgimiento de China, sin importar el costo que esto, que esto conlleve. Y llegamos a esta época de la reconstrucción del Estado. Mao y la reconstrucción del Estado entre 1949 y 1976 iniciará este proceso de enormes cambios en China, iniciará esta reconstrucción del Estado chino, ¿no? Desde luego, para 1949, pues nos encontramos con un país devastado, con una guerra civil larguísima, con una invasión japonesa, con una infraestructura destruida y con una economía colapsada. Y un nuevo movimiento político que por primera vez logra lo que no se había logrado desde la caída del imperio, la reunificación de China. Y claro, este movimiento viene del Partido Comunista Chino. Después de casi 100 años de guerras, invasiones, humillaciones y caos interno, China llega a 1949 en una situación muy particular. El país está devastado por décadas de guerra civil, ¿no? Por la invasión japonesa, la infraestructura del país está destruido, la economía del país está colapsada, pero al mismo tiempo tienen por primera vez en un rato muy largo desde la caída del imperio, nuevamente la capacidad de reunificar el imperio chino, de reunificar todos los territorios de China, ¿no? Desde el Partido Comunista, desde luego, ¿no? Pero por primera vez nuevamente hay una reunificación, ¿no? Mao entra a Pekín y proclama la República Popular de China. Este es el momento fundamental para entender la memoria política china. Desde la perspectiva del Partido Comunista, lo que ocurre en 1949 es el final del siglo de la humillación, y esto es lo que un chino aprende en sus clases de historia, ¿no? Gracias a Mao se terminó este siglo de humillación. Vendrán cosas caóticas, vendrán cosas terribles, vendrá una mortalidad gigantesca, ¿no? Pero todo en un esfuerzo por recrear, por reconstruir a un país y todo en esta perspectiva y en esta lógica de es culpa de los extranjeros, ¿no? El imperio chino funcionaba bien hasta que llegaron los ingleses a imponerse con sus guerras del opio y a destruir a China. Y después de 100 años de soportar esta humillación extranjera, ahora hay que reconstruir el país. Y si esto tiene un costo humanitario muy grande, primero que nada la culpa es de los ingleses, no de Mao, ¿no? Entonces, pues rápido el concepto, culpa al extranjero, culpa al que intervino en el país, ¿no? Y de esta manera, pues sí, claro, el Partido Comunista, el movimiento comunista, tomará mucha fuerza en China, ¿no? China vuelve a ser un estado fuerte, vuelve a tener un gobierno central capaz de controlar todo su territorio, ¿no? Mao tiene una ambición gigantesca, pretende transformar a China al mismo tiempo en tres
cosas, ¿no? Primero, unificar completamente el país. O sea, después de todas estas décadas de fragmentación, de la época de los señores de la guerra, de ejércitos regionales, de gobiernos débiles, pues el nuevo régimen comunista impone este control total del territorio. Ese es el primer punto que Mao quiere lograr y que logra bastante rápido, ¿no? El control de la totalidad del territorio chino. El segundo objetivo es convertir a China en una potencia industrial. China era un país profundamente rural. Y aquí vemos cómo los postulados marxistas pues se van estrellando claramente contra la realidad, ¿verdad? La revolución comunista no estalló en un país industrializado. La revolución comunista estalló en dos países netamente campesinos, Rusia y China. ¿Sí? Y en ambos países desencadenó lo mismo, una industrialización a gran velocidad. Pero en ambos países esta industrialización tuvo un costo enorme. Y de China sabemos muy bien cómo se maneja este costo, desde luego, ¿no? Más del 80% de la población en ese momento vivía en el campo. Y Mao pretende hacer en pocas décadas lo que a Europa le había tomado poco más de un siglo: industrializar el país, crear fábricas, transformar la economía a gran velocidad. Y el tercer objetivo, profundamente político, desde luego, liberarse de Occidente. Para Mao, el atraso chino no era solamente económico, era el resultado de décadas de dominación extranjera. Su proyecto tenía una dimensión ideológica muy fuerte: construir una China socialista, autosuficiente e independiente de las potencias occidentales. ¿No? Los métodos que utiliza para lograrlo, desde luego, fueron extremadamente radicales, ¿no? Uno de los experimentos más ambiciosos de Mao es el llamado el Gran Salto Adelante. El Gran Salto Adelante que inicia en 1958. En teoría, pues nada complicado, ¿no? Transformar a gran velocidad la economía rural de China en una economía industrial. Para hacer esto, el gobierno reorganiza el campo y crea enormes comunas agrícolas, y millones de campesinos son agrupados en unidades colectivas, y el Estado controla la producción, la distribución y el trabajo. Sin embargo, esto, lejos de traer algún beneficio, pues sí, traerá una situación enorme de hambruna, puesto que el gobierno no tenía la capacidad para producir y distribuir todos los alimentos que eran necesarios. Y al mismo tiempo se impone una idea, pues que sí suena prácticamente surrealista, ¿no? La movilización de millones de personas para producir acero en pequeños hornos improvisados en las aldeas. La idea es acelerar la industrialización de China. El resultado resulta desastroso. Eh, um, Esto desencadena en una enorme hambruna. Entre finales de los años 50 y principios de los 60, 70, China sufre una de las hambrunas más grandes de la historia y millones de personas mueren de hambre.
Las estimaciones, desde luego, varían por mucho entre los historiadores. Hay quien habla de decenas de millones de víctimas. La realidad nunca la sabremos, desde luego, porque uno de los mecanismos de control del comunismo, por supuesto, es controlar la información, ¿verdad? Controlar las noticias y, pues, dejar muy claro que no todo se puede decir abiertamente, ¿no? Y como no todo se puede decir abiertamente, bueno, pues muchas cosas simple y sencillamente, pues no se dicen, ¿verdad? Entonces, la cantidad de víctimas, pues siempre será una incógnita, desde luego, ¿no? Pero es perfectamente sabido que el llamado gran salto hacia adelante, pues sí, generó una hambruna catastrófica, ¿no? Y esta hambruna catastrófica, pues terminó con la vida, por lo menos, de millones de chinos, ¿no? Claro que si algo tenía China, pues eran muchos chinos, entonces, pues, ni modo, son costos que se tienen que pagar. Y a mediados de los años 60, Mao lanza otra campaña muy radical, la llamada Revolución Cultural. El objetivo de la Revolución Cultural es purificar la revolución. Y purificar la revolución significa eliminar elementos burgueses dentro y fuera del, del Partido Comunista. Lo que ocurrió en la práctica, pues es un periodo de enorme caos social. Estudiantes organizados en grupos llamados Guardias Rojas comienzan a atacar todo aquello que consideraban parte del viejo orden. Y esto desencadenó en violencia contra intelectuales, profesores, funcionarios, tradiciones culturales, ¿no? Todo lo que oliera a historia y tradición automáticamente era atacado. Todo lo que oliera a viejo orden automáticamente era atacado, ¿no? Y entonces, pues fueron destruidas bibliotecas completas, empezaron las quemas de libros, porque pues nos inculcan cosas que no debemos de pensar. Para allá vamos que volamos otra vez. Cabe aclarar, ¿verdad? Millones de personas fueron perseguidas perseguidas, desaparecidas, capturadas, etcétera, ¿no? Hubo humillaciones enormes. Todo aquello que olía a no comunista, pues automáticamente era perseguido y destruido por por estas guardias rojas, que desataron una ola de enorme violencia en China. Eh, el costo humano es enorme, ¿sí? Pero aquí se pierde de vista muchas cosas cuando se analiza este periodo, ¿no? En realidad, desde la perspectiva del Estado chino, desde la perspectiva de este Estado comunista, Mao logra lo fundamental, logra la unificación del Estado, ¿no? Y logra la revolución cultural y logra el desarrollo industrial del país. Sí, el costo fue muy elevado, la hambruna fue terrible, pero claramente Mao reconstruyó el Estado. Después de décadas de fragmentación, China vuelve a tener un gobierno central, un gobierno fuerte, un gobierno capaz de organizar a estos niveles, ¿no? De movilizar millones de personas del campo, de generar producción de acero en cantidades monstruosas, de llevar a cabo su revolución industrial que arrancara de raíz todos estos conceptos antiguos que estorbaban claramente para el nuevo proyecto de nación. Entonces,
Eh, um, la política de Mao es violenta, es terrible, tiene un costo humanitario muy grande, pero no hay un fracaso, hay un gran logro, ¿no? Mao consigue lo que se había prometido. El costo es otro rollo, pero el logro está, ¿no? China tiene un gobierno central fuerte y China crea una identidad nacional muy poderosa. El discurso revolucionario, el nacionalismo, la experiencia de lucha empiezan a crear una nueva narrativa nacional. China ya no es el imperio humillado, es un país revolucionario que está buscando su propio camino y que esta búsqueda es dolorosa, pero es un país que está buscando su propio camino. Y el tercer punto, expulsar gran parte de la influencia extranjera. Durante el siglo de la humillación, las potencias extranjeras habían tenido enormes privilegios dentro de China y esto finalmente desaparece con la revolución maoísta. China, desde luego, se vuelve a partir de aquí un país muchísimo más cerrado al, al mundo exterior, ¿no? Pero no se puede decir que el maoísmo haya sido en ningún momento un fracaso. Fue duro, fue violento, tuvo un costo enorme en pérdida de vidas, pero pues sí, la historia china claramente lo asume como algo que pues tenía que ser, como algo que tenía que ser porque se tenía que lograr esta revolución, se tenía que transformar al país, se tenía que expulsar a los extranjeros que habían llegado a humillar a una potencia milenaria. Entonces el primer paso está dado, ¿no? Con el costo que haya sido necesario, pero el primer paso está dado, ¿no? China se reconstruyó, China generó una identidad nacional nueva y China se deshizo de los extranjeros que llevaban un siglo humillando al país. Uh-huh. Cuando Mao muere en 1976, China sigue siendo un país pobre, ¿no? Pero otra vez también, esta pobreza no fue generada por Mao, esta pobreza se vino generando desde la intervención extranjera, ¿no? Entonces, pues sí, hay pobreza, China sigue siendo una economía débil, ¿no? Aunque Mao logró un salto interesante, desde luego la tecnología está atrasada comparada con el resto del planeta, pero existe nuevamente un Estado fuerte, unificado y completamente bajo control. Y ese punto de partida es importantísimo para lo que empezará a ocurrir a partir de ese momento, para la siguiente etapa de la historia china. Porque después de Mao llegaría otro líder que hará algo completamente inesperado, abrir la economía china al mundo sin abandonar el control político. Y este personaje se llama Deng Xiaoping. Deng Xiaoping y la gran jugada de 1978. Si Mao representa la reconstrucción del Estado, el siguiente personaje representa la transformación económica de China. Cuando Mao muere en 1976, China tiene un estado fuerte, pero una economía muy atrasada. El país sigue siendo mayoritariamente rural, con todo y que se lograron avances muy importantes hacia la industrialización,
pero el país sigue siendo mayoritariamente rural. La industria es débil y atrasada y la productividad es sumamente baja. Sí hay una China unificada, pero también hay una China sumamente pobre. Y aquí aparece Deng Xiaoping, ¿no? No tiene el carisma revolucionario de Mao, definitivamente, no es un líder que llena plazas con discursos ideológicos, no. Deng es un pragmático absoluto. Y mira la situación de China, pues con bastante frialdad y con poca ideología. Realmente, Deng abandonará muchos conceptos ideológicos para pues cambiar plenamente lo que había nacido en la China de Mao, ¿no? Entre Mao y Deng, obviamente hay otros líderes, ¿no? No de Mao no sigue Deng Xiaoping, pero lo importante es, pues estos son los líderes importantes dentro del partido y dentro de esta renovación que se empieza a dar. ¿Sí? Él entiende algo muy simple. El modelo económico que había construido Mao, pues no estaba funcionando. El modelo comunista no estaba funcionando. China necesitaba crecer, necesitaba producir y necesitaba integrarse al mundo. Pero al mismo tiempo, Deng tenía muy claro que el Partido Comunismo no estaba dispuesto a perder el control político. Esa fue la gran visión de China. Deng propone algo, pues que parece casi una contradicción, desde luego, ¿no? ¿Cuál es la gran contradicción de Deng Xiaoping? No destruir al comunismo, usar el comunismo para controlar el capitalismo. O sea, en otras palabras, permitir el crecimiento económico, pero sin perder el control del Estado. Y aquí viene una frase muy interesante y por eso los gatitos. ¿No? Cuando precisamente dice este famosísimo, no importa si el gato es negro o blanco, lo importante es que case ratones. O sea, no importa cuál sea el modelo económico que sigamos, lo importante es que funcione. ¿No? No importa si las medidas económicas parecen capitalistas o socialistas, lo importante es que las medidas económicas funcionen. Y así empieza uno de los experimentos económicos más grandes y más peculiares de la historia moderna, que es pues la apertura de China a la economía mundial. Las reformas comienzan a finales de los años 70 y van a cambiar profundamente la economía china. Una de las primeras medidas es crear estas llamadas zonas económicas especiales, algo que pues parecería muy incompatible con un país comunista, ¿no? Porque básicamente lo que está haciendo Deng Xiaoping es decir, ok, somos comunistas, pero aquí en este pedazo de territorio somos bien capitalistas, ¿no? Tanto es así que China es hoy por hoy uno de los países que mayores libertades económicas tiene. Tiene más libertades económicas China que Estados Unidos. Sin embargo, China es comunista.
y Estados Unidos es capitalista. En estas zonas, el gobierno permite pues, una serie de cosas que estaban claramente prohibidas por el comunismo, ¿no? Inversión extranjera, empresas privadas, producción para exportación, o sea, más libertad económica. Algunas ciudades costeras, como Shenzhen, fueron transformadas en gigantescos laboratorios económicos. Y esta ciudad que estamos viendo en la fotografía, en 1970 era un puerto pesquero. Lo que antes eran pequeños pueblos pesqueros, en pocas décadas se convierten en enormes centros industriales. El segundo cambio importante, clarísimo, con estas zonas de exclusión, con estas zonas de economía especial, pues es el permitir la entrada masiva de capital extranjero. Y rapidito, empresas de Estados Unidos, Europa y Japón empiezan a instalar fábricas en China. Y empiezan a instalar fábricas en China por una razón muy simple. China de los años 70 prácticamente no tiene derechos laborales. Producir en China se vuelve muy barato, pero producir en China se vuelve muy barato porque hay una enorme explotación al obrero. O sea, rompe con toda la ideología de lo que se supone que es el comunismo, desde luego, ¿no? China ofrece tres ventajas enormes: mano de obra abundante, costos muy bajos y un Estado capaz de garantizar estabilidad. ¿Sí? Ojo, que aquí el control comunista juega su papel bien interesante, convierte a China en un Estado estable. Hay un gobierno central sumamente fuerte que es capaz de garantizar la estabilidad. Entonces, lo que el gobierno permite, los pactos que se dan con este gobierno, pues son cosas que se sabe, que se entiende que van a ser duraderas. Y aquí empieza el fenómeno que va a cambiar toda la economía global. Durante las décadas de los 80, 90 y principios del siglo XXI, Occidente empieza a trasladar toda su producción industrial a China. De manera que aparece el Made in China como una de las frases más repetidas a nivel mundial, ¿no? Creo que por encima de I Love You. Electrónica, textiles, juguetes, electrodomésticos, miles de fábricas se empiezan a instalar en China. Y aparece algo bien interesante desde el punto de vista estratégico. Mientras muchas empresas occidentales pensaban que simplemente estaban reduciendo costos, China estaba haciendo algo muchísimo más interesante, estaba aprendiendo. Los ingenieros chinos trabajaban con las empresas extranjeras, las universidades formaban técnicos y las cadenas de producción se empezaban a multiplicar durante años. Y todavía hay personas que hoy lo piensan. El Made in China se volvió también un sinónimo de chafa, de corriente, pero la realidad es muy, muy diferente. ¿No? Sí, claro, tenemos nosotros todo lo chafa y corriente chino, tenemos un mercado de tianguis inundado de juguetes feos, corrientes, malos, ¿no? Que traen su made in China. Pero lo que aprende China es hacer desde la basura más grande hasta las tecnologías más, más sofisticadas.
Y lo que aprende China es a venderle a cada quien lo que quiere. ¿Quieres juguetes chafas, feos, de plástico, hechos en China? Ahí está y te inundo tu mercado, porque tengo una capacidad de producción monstruosa. Pero ¿quieres productos de alta sofisticación? También los hace China. Todo lo que es dentro de un Rolls Royce está en contacto con el señor que maneja el Rolls Royce, es made in China, ¿no? O sea, sí, China aprende a hacer lo más corriente y aprende a hacer lo más sofisticado. Otra cosa interesantísima, China no tiene ninguna defensa a la propiedad industrial. Por eso también mucha gente entiende a China como la cuna de la piratería. Por supuesto, la mayor parte de la piratería mundial se fabrica en China, porque no hay mecanismos de defensa a la protección industrial. Pero esto no se hace pensando en generar piratería. Digo también, ¿no? Porque la piratería es un negociazo, desde luego. Ujú. Este, en realidad lo que hizo China en este periodo fue aprender, copiar todos los modelos occidentales, ¿no? De una manera muy similar a Japón, que aplica la llamada tecnología de lo obvio. O sea, si tú ya inventaste todo este proceso, pues ¿para qué lo invento yo? Lo agarro, lo copio y lo mejoro. Pero partimos de algo muy simple. Primero lo copio y después lo mejoro. Pero ya nos ahorramos el 70% del proceso. Y cuando menos nos lo esperamos, el mercado está atiborrado de marcas chinas, ¿no? Poco a poco China va haciendo tres cosas muy inteligentes. Primero, aprender tecnología. Segundo, copiar modelos industriales. Y tercero, desarrollar sus propias empresas, ¿no? Primero a partir de la copia y luego a partir de la copia mejorada. Al principio, pues sí, China produce cosas relativamente simples, ¿no? Ropa, juguetes, productos de bajo valor, pero claro que conforme va pasando el tiempo, China va desarrollando y va escalando en tecnología y va desarrollando productos mejores y va desarrollando, pues pasamos de ropa y juguetes a coches y pasamos a ser la industria más importante en coches eléctricos y pasamos al desarrollo de baterías más sofisticadas. Y en Occidente, mientras existe una expectativa bastante extendida. Muchos analistas pensaban que este proceso económico inevitablemente terminaría por producir un cambio político. Si China se volvía más rica, la sociedad exigiría más libertades. Entonces, el pensamiento occidental es China está creciendo económicamente, China se está desarrollando, China está generando empresa, China está generando marcas, el Partido Comunista terminará por caer en China. Y lo que vemos es que los años pasan y el Partido Comunista no cae en China, ¿no? Eventualmente se pensaba que China se volvería una democracia libertad.
una democracia liberal, perdón, ¿no? Ujú. O sea, hace este concepto de el fin de la historia. Ya Occidente triunfó, la democracia liberal es el único pensamiento lógico y todos los países tienen que migrar hacia esta democracia liberal y que China terminaría pareciéndose más a Corea del Sur o a Taiwán. Pero desde Pekín había una lógica completamente diferente. Mientras Occidente decía China se va a volver democrática, China más bien como que parecía que lo que decía era, pues gracias por las fábricas, gracias por la tecnología. Durante casi 30 años, el país usó la globalización para acelerar su desarrollo, crecimiento económico, industrialización masiva, expansión comercial, pero siempre bajo un control del mismo sistema político, sin un cambio hacia la democratización, únicamente otorgando mayores libertades económicas, que al final del día al señor que invierte su dinero lo que le interesa es la rentabilidad. El resultado fue extraordinario. En 3 décadas, China pasa de ser un país pobre y rural a convertirse en una de las potencias más grandes del planeta. Y la transformación prepara el terreno para la siguiente etapa. La etapa en la que China deja de ser únicamente la fábrica del mundo y empieza a convertirse en un actor central en la política global. China entra al sistema mundial, ¿no? Primero, Mao se reconstruye el Estado. Después, Deng Xiaoping, China comienza a transformar su economía. Pero finalmente el momento clave, el momento del gran salto, va a llegar en el año 2001, cuando deja de ser un país que se está reformando internamente y de repente se convierte en un actor central de la economía global. El momento llega en 2001 porque ese año China entra oficialmente a la World Trade Organization. ¿Mm? Eh, um, que no es un acuerdo comercial más, es uno de los eventos económicos más importantes de las últimas décadas. ¿Por qué? Porque para entrar a la Organización Mundial de Comercio significa que China se integra completamente al sistema de comercio global. Es el World Trade Center chino, por cierto, ¿no? Esto implica que China tenía que abrir más su economía, tenía que aceptar reglas internacionales de comercio y tenía que convertirse en un socio comercial mucho más predecible para el resto del mundo. Y para muchísimas empresas occidentales eso es una oportunidad gigantesca. Sin embargo, China abre, acepta las reglas internacionales de comercio, pero eso no implica que transite hacia una democracia liberal. China ofrecía algo muy difícil de encontrar en otro lugar. Millones de trabajadores, salarios muy bajos, infraestructura que estaba creciendo a una velocidad impresionante y un gobierno capaz de garantizar estabilidad. Para los empresas multinacionales es un paraíso industrial. En pocas décadas, el país escala de ser la fábrica del mundo, ¿no? Cuando casi todo parecía fabricarse en China, teléfonos, computadoras, ropas, juguetes electrodomésticos, paneles solares, baterías, componentes industriales.
Este, China no quería ser la mano de obra barata del mundo. En realidad había una estrategia mucho más ambiciosa, ¿no? Aprender, desarrollar, crear su propia tecnología, volverse indispensable, pero para poder crear sus propias tecnologías, ¿no? Invertir masivamente en educación técnica e ingeniería, crear empresas nacionales capaz de competir globalmente y controlar los sectores estratégicos de la economía. Mientras el mundo ve a China como un taller industrial, China está construyendo un sistema industrial complejo, con producción, tecnología, infraestructura, logística, todo perfectamente conectado. El resultado es espectacular. En una década, China pasa de ser una economía relativamente pequeña a convertirse en la segunda economía más grande del planeta. Millones de personas salieron de la pobreza, las ciudades crecieron a una velocidad impresionante, ¿no? Y el país empieza a tener peso real en el sistema económico global. Ese crecimiento también empieza a generar, obviamente, tensiones. Cuando el país empieza a crecer a esa velocidad y empieza a competir directamente con las potencias que antes dominaban el sistema, pues por supuesto el resultado que se generará es una nueva época de conflicto. Y aquí llega Xi Jinping. Xi Jinping y la ambición global. Primero fue la reconstrucción del Estado, después fue la transformación económica de Deng Xiaoping, luego fue la integración al sistema global en el 2001. Y claro, durante décadas China empieza a crecer a una velocidad impresionante. Eh, um, ¿No? China crecía sin llamar la atención, pero iba creciendo y creciendo. Jiang Zemin, antes de Xi Jinping, Jiang Zemin eh, um, acepta las reglas, acepta los tratados internacionales y acepta unirse a la Organización Mundial de Comercio, ¿no? El país evita confrontaciones directas, prefiere concentrarse en el desarrollo económico. Durante años, los líderes chinos repiten una frase que define esta actitud estratégica: esconder la fuerza y esperar el momento. Esto empieza a cambiar a partir de 2012, cuando llega al poder Xi Jinping. Y con Xi Jinping, China entra en una nueva fase. Ya no es la fase de crecer, ahora es la fase de proyectar el poder. Xi Jinping habla constantemente de algo que llama el gran rejuvenecimiento de la nación china. Y esto es una idea muy poderosa. La idea de que China está regresando al lugar que históricamente le corresponde en el mundo. Está recuperando el prestigio que perdió durante el siglo de la humillación. Para Xi Jinping, el crecimiento económico no es el final del camino. A partir del crecimiento económico es un instrumento para recuperar la influencia global. Y una de las herramientas más ambiciosas para lograrlo es el proyecto que aparece en 2013, ¿no? La nueva ruta de la seda.
La nueva ruta de la seda, que pues nuevamente, ¿qué es lo que propone la nueva ruta de la seda? Volver a convertir a China en, en centro, ¿no? La escala es enorme. China invierte en infraestructura en decenas de países, puertos, ferrocarriles, carreteras, gasoductos, cables de comunicación. La lógica es conectar Asia, Europa, África y Medio Oriente a partir de redes comerciales financiadas o construidas por China. Eso es el proyecto de la nueva ruta de la seda. Desde la perspectiva china, desarrollo económico. Desde la perspectiva de muchos analistas occidentales, una forma de expandir la influencia geopolítica de China. Ese es el terror de Trump. Y no está tan loco. Cuando un país financia puertos, ferrocarriles, redes energéticas en otro país, pues obviamente también gana peso político. Y muchos países en África, Asia Central o América Latina están recibiendo enormes inversiones chinas. Y eso tiene a Estados Unidos jalándose los pelos. A cambio, China obtiene acceso a recursos, contratos comerciales y presencia estratégica. Ahora, más allá, la ambición no se va a limitar a infraestructura. También aparecen otros campos importantes: tecnología, telecomunicaciones e inteligencia artificial. China está invirtiendo millones y millones y millones de dólares en tecnología, telecomunicaciones e inteligencia artificial. Empresas como Huawei comienzan a competir directamente con empresas occidentales en sectores estratégicos. Y de repente la respuesta de Occidente, pues es el bloqueo. Ah, Google no corre en Huawei. Google no corre en Huawei no porque las tecnologías de Huawei sean inferiores. Google no corre en Huawei porque no le da la gana. Porque en este momento es la mejor manera de bloquear a China. No podemos tener un teléfono Huawei si Google no corre en él, porque si no corre Google, no corre en un chorro de plataformas. Pero mientras China desarrolla sus propias plataformas, ¿no? Mientras nosotros tenemos WhatsApp, ellos tienen WeChat. Y WeChat, que en Occidente ni lo conocemos, es la empresa de manejo de textos más grande del planeta. Nada más por la cantidad de población que tiene Oriente. Y lo mismo ocurre en áreas como baterías, energía solar, vehículos eléctricos. O sea, China ya no quiere ser la fábrica del mundo, quiere ser uno de los centros tecnológicos del planeta. Y lo está logrando muy bien. Todo esto cambia completamente la percepción internacional de China. Durante muchos años, Occidente veía a China principalmente como un socio comercial. Hoy, cada vez más gobiernos ven a China como un competidor estratégico. Y aquí aparece uno de los grandes debates. ¿Estamos entrando en una nueva era de rivalidad global, algo parecido a una nueva guerra fría? Pero esta vez no es entre capitalismo y comunismo. Aparentemente sí. Es entre dos modelos distintos de poder y desarrollo. Un comunismo muy capitalista
Un modelo liberal representado principalmente por Estados Unidos y sus aliados, y un modelo autorizado con gran dinamismo económico representado por China. El gran debate político, desde luego, ¿está China simplemente creciendo dentro del sistema internacional o está empezando a redefinir las guerras, las reglas del sistema? Y China no compite como Occidente, desde luego. ¿No? Y este es el gran punto final de cómo se está redistribuyendo estos poderes mundiales, ¿no? Estados Unidos llega con portaaviones, Rusia llega con gaseoductos y China llega con contratos y con mucho tiempo. Cuando vemos a China desde Occidente, cometemos un error muy común. Intentamos entender a China usando las categorías políticas occidentales y China no funciona con las categorías políticas occidentales. Y eso nos lleva a conclusiones equivocadas, ¿no? La forma en la que China piensa el poder, la política y el tiempo histórico es muy diferente. Occidente funciona con una lógica muy específica, una lógica marcada por ciclos políticos muy cortos. Estados Unidos puede dar un giro radical si Trump pierde las elecciones, ¿no? En las democracias occidentales el horizonte político es corto. Los gobiernos duran 4 a 7 años. 8 en Estados Unidos si se logró la reelección, ¿no? Y las decisiones políticas muchísimas veces están condicionadas por las próximas elecciones. En la democracia occidental, obviamente, los líderes necesitan resultados visibles y rápidos. Las políticas públicas buscan efectos en plazos relativamente cortos. El liderazgo tiene que estar muy centrado en figuras individuales, presidentes, primeros ministros, campañas electorales, ¿no? Este, en el sistema político occidental, el tiempo es un recurso escaso, ¿no? Los gobiernos tienen que estar corriendo, vamos contra el reloj. China no. China funciona con una lógica diferente. Ahí hay un partido, el Partido Comunista, y el Partido Comunista no enfrenta elecciones competitivas cada pocos años. Y eso hace que tengan muchísimo más tiempo para negociar y muchísimo más tiempo para lograr resultados. Y eso le permite pensar en horizontes mucho más largos. Por eso para China es muy fácil hablar de planes de 20 años, planes de 30 años, estrategias de medio siglo. Las grandes decisiones económicas o tecnológicas se piensan en términos de décadas. Infraestructura, educación industrial, educación, industria, tecnología, ¿no? Todo a procesos de muy largo plazo. En países democráticos corres el riesgo de que el gobierno nuevo no termine la obra del gobierno anterior porque decidió que ya no le gusta. Tiene problemas enormes, desde luego, falta de libertades políticas, control muy fuerte del Estado, tensiones internas, pero desde el punto de vista estratégico, pues tiene una ventaja muy particular, que es este fenómeno de paciencia. No hay tanta prisa. China no necesita ganar todas las partidas, se puede esperar, puede avanzar poco a poco, puede ir construyendo influencias gradualmente, y esa es la diferencia de mentalidad que se refleja claramente en contra de un Estados Unidos y en contra de las potencias occidentales.
Entonces Estados Unidos llega con portaaviones. El poder de Estados Unidos se ha expresado en una presencia militar global, con bases, con flotas y con una capacidad de intervención impresionante, ¿no? Lo que hemos dicho muchas veces, no existe una potencia militar que pueda superar ni remotamente a Estados Unidos. En lo que Rusia intenta trasladarse de territorios rusos a territorios estadounidenses, Estados Unidos moviliza barcos que ya tiene a 2 calles de Rusia, en 700 bases militares que opera en todo el mundo, aunque España los esté amenazando con que quiten sus bases de España. Rusia llega con gasoductos. La influencia de Rusia se apoya en los recursos energéticos, gas, petróleo, infraestructura, ¿no? Que generó una enorme dependencia en Europa y que le causó a Europa grandes problemas para disminuir esta dependencia, porque tampoco es que la hayan eliminado. Y China llega con contratos y con tiempo. China entra con infraestructura, con inversiones, con comercio, con acuerdos económicos de largo plazo. Durante 2 siglos, el sistema internacional ha estado dominando principalmente por potencias occidentales. Pero si China sigue creciendo económica, tecnológica y políticamente, ¿estamos viendo el ascenso de un nuevo actor? ¿O estamos entrando en una etapa donde las reglas del poder global van a tener que cambiar? Y por eso estamos teniendo guerra en todas partes. Porque realmente el problema es que no sabemos qué hacer con con este nuevo orden mundial. Y bueno, pues hasta aquí llegamos hoy. Espero que les haya gustado y que les haya interesado. Sí, claro que sí, profesor, muy bien, muy interesante. Súper, muy interesante. Gracias. Gracias, Muchas prof. gracias.